Hola, estamos acá nuevamente en otro capítulo de La Vuelta al Ritmo por todo el mundo, el podcast de Euterpe. ¿Cómo andas, Majo? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hoy tengo Bueno, muchas ganas de ir para el barroco de nuevo. buenísimo, sí, me encanta. El barroco ¿Querrá es... Euterpe llevarnos? A ver, ¿a dónde nos lleva hoy? Podríamos ir a la gran... a la gran isla sería, es la pequeña isla, pero ha Claro. conquistado todo el mundo, que es Inglaterra, ¿no? Bueno, hoy viajamos a Inglaterra, entonces barroco inglés. Uy, se me ocurre un compositor bien del siglo XVII, Henry Purcell. Dale, dale. Ya hemos hablado de nuestro representante Händel y todos, o sea, sabemos que es de origen alemán y que ha compuesto casi toda su obra en Inglaterra, pero ahora vamos a hablar de un compositor que es puramente inglés y que ha desarrollado la música en Inglaterra, siendo inglés de pura cepa y siempre habiendo escrito en inglés. Tal cual, tal cual. Henry Purcell proviene de una familia de músicos. Su padre era caballero de la Capilla Real y había cantado en la coronación del rey Jorge II. Cuando su papá fallece, queda el pequeño Henry al cuidado de su tío, que lo estimula y lo hace estudiar en la corte. Así que Recordemos que en la época era más que común que uno siga la linaje de la familia. Si tu padre era, no sé, conserje, vos ibas a ser conserje. En este caso, bueno, por eso encontramos las familias Bach y después rupturas grandes como Händel u otros músicos que el padre quería que fuera contador, abogado y termina siendo músico. Tal cual. Y en este caso estamos hablando de un chico que de chico ya cantaba en coros y era un músico, podríamos decir que era un niño prodigio. Y yo creo que sí, porque si bien se dice que la primera obra la compuso a los 18 años, hay un registro de una oda para el cumpleaños del rey que la hizo a los 11 años. Y sí, entonces podríamos decir, bajo los estándares de Euterpe, que fue un niño prodigio. Sí. Cabe en esa clasificación. Sí, porque a los 11 años, la verdad, si uno recuerda cómo era a los 11 años, escribir una oda estaba muy alejado de mi realidad. Así que... Tal cual, y menos a un rey, pero bueno, no importa. Ya a los 17 años era ayudante de organista en Westminster. Claro, o sea, es una persona de que hizo muchísima carrera. Y lo que tiene de interesante Purcell es que ha tenido temas que han atravesado la línea temporal, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Uno de los ejemplos es el tema ese, bueno, en la época donde Purcell escribía había un tipo con una voz muy grave, un bajo muy potente, y escribió un tema para ese bajo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tema, Majo? Ghost, es un himno que lo compuso pensando en la voz de este buen señor llamado Gosling. Como este buen señor tenía un registro de 2 octavas, era una voz tremenda, cuentan las crónicas de la época, este himno es muy difícil de hacer al día de hoy. Es muy difícil, no hay casi nadie que pueda cantarlo porque está hecho a la medida de esta voz excepcional de este bajo de la época de Purcell. Convengamos que para el que no conoce de voces, 2 octavas en una voz, 2 octavas pulidas, es algo muy trabajoso y te diría que algo muy talentoso, ¿no? Algo que uno... Tal cual, sí. Tenía una laringe privilegiada este hombre. Sí, totalmente. Claro. Y bueno, y también tenemos otros temas, ¿no? O sea, más allá que ha tenido óperas, ha tenido de todo. Como Dido y Eneas, La Reina de las Hadas. Bueno, a los 18 años hace una obra que es Abdelazar. Nosotros tocamos una suite y dentro de esa suite podríamos hacer el rondó, que es tan conocido, porque la gente va a decir, ay, el rondó de esta suite, ¿qué será? Pero cuando lo escuchen alguna vez como cortina musical, como música funcional, lo han oído, seguro. Totalmente. Ahora, contame un poco, Majo, porque ahí nombraste 2 cosas que
vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente ha escuchado el nombre, pero no se sabe qué son. Suite y rondó. Bueno. Sabemos que la suite es un conjunto de danzas, ¿no? Porque en la época los nombres podían tener nombre, o sea, los temas, perdón, podían tener nombre, pero la mayoría de los temas tenían lo que sería la forma. Entonces, claro, un tema se llamaba, qué sé yo, Giga, ¿no? Tenían varios nombres que lo que daban es la estructura del tema. Y el rondó es una estructura. ¿Qué estructura es el rondó, Majo? Bueno, si pensamos un poquito, rondó nos suena a ronda, ¿verdad? Bueno, sí, totalmente. Justamente es eso, es una composición que si la tuviéramos que dibujar es como un círculo, porque tiene un tema principal al que se le van alternando otros, pero siempre se vuelve a ese tema principal. Por ejemplo, si a ese tema principal lo llamáramos A, alternaría con otro distinto que se llama B y se vuelve a A, que es el estribillo. Se pone otra melodía que le podríamos llamar C y se vuelve al estribillo, que es esa frase A. ¿Sí? Por eso entonces, esa cosa circular, esa cosa de ronda, que siempre se vuelve al punto de origen. Si lo traducimos a algo más contemporáneo radial, podríamos decir que es estribillo estrofa 1, estribillo estrofa 2, claro, estribillo nuevamente. Cual. Bien. Claro, tal cual. Obviamente instrumental. Bien, entonces eso es lo que vamos a interpretar hoy, ¿cierto? Sí, dale. El rondó de Abdelazer. Bueno, vamos a tocarlo y luego les vamos a contar algunas anécdotas más. Ahí vamos. Bien, ahí fue nuestra interpretación del rondó de Abdelazer. La verdad es un tema que tiene un estribillo muy potente. En general los rondó tienen esa fuerza, ¿no? Ese motivo A que te da ganas de seguir escuchándolo. Y vamos a recordar a Purcell también porque otro de los temas muy, muy conocidos de él fue uno que escribió para el Día de Santa Cecilia. Santa Cecilia, para el que no conoce, es la patrona, ¿no? Vamos a decir, sería la matrona
de los músicos. Claro, dentro del santoral católico. Exactamente. Sí. Tiene una historia muy particular, Santa Cecilia, es muy sencilla, o sea, vamos a recordar que dentro de la Iglesia Católica, o sea, siempre ponen, verdad o mentira, no lo puedo comprobar, pero siempre ponen algún mártir que lo declaran santo y que es patrono de algo, o sea, que es como el protector de los carpinteros, de los cafeteros. En este caso nos tocó Santa Cecilia de la Música. Dice la historia que Santa Cecilia era una persona que se dedicó a convertir gente al cristianismo en la época de los romanos. Cuando la agarran los romanos, la torturan y ella en plena tortura se pone a cantar y muere cantando. Entonces por esa razón la hacen patrona de los músicos. Exactamente. Y digamos, pero lo interesante es que muchos años después, pero muchísimos años después de la muerte de Santa Cecilia, se conmemora el 22 de noviembre, ¿era, no? 22 de noviembre. Exactamente, 22 de noviembre es el Día de la Música porque es el Día de Santa Cecilia. Exactamente. ¿Y cómo se empezó a conmemorar el Día de Santa Cecilia? En muchos años después de la muerte de Santa Cecilia, con torneos de composición. Ah, qué interesante. Se hacían torneos, ya estamos hablando de vamos a poner principio de 1700, más o menos, un poco antes me parece, torneos de composición. Entonces venía cada trovador, cada persona que tenía una canción y era como un Got Talent, pero de esa época. Y cada en honor uno, a la santa. Exactamente, mostraba su canción, su tema, y bueno, y así empezó a tener popularidad, y todos los 22 de noviembre se festejaba eso, y después empezó a pasar a, bueno, se empezó a ser popular en todo el mundo, ¿no? Claro, así que, en la actualidad, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires existe en las escuelas de música el Noviembre Musical, donde en épocas de presencialidad se iba a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y los chicos en distintos momentos y combinando distintas escuelas hacían música justamente en torno a esto, a que noviembre es el mes de la música porque el 22 es el Día de Santa Cecilia. Pero bueno, ¿podríamos ir volviendo a don Henry Purcell? Sí, seguimos hablando de él. Entonces, Purcell, contanos, a ver, ¿cómo era su vida personal, su vida familiar? Porque en la época... Bueno, él se casa y tiene 6 hijos, de los cuales sobreviven 2. Y vive nada más que 36 años. O sea que si nosotros hacemos así un what if, podríamos decir, si hubiera vivido lo mismo que Bach, hubiera tenido la cantidad de hijos que tuvo Bach, ¿no? Un poco la concepción de la época, a ver, tengo muchos hijos y que así sobrevive alguno. Y bueno, y en su vida tan corta fue un compositor muy prolífico. Y tiene otra similitud con Bach, que es que su esposa, al quedar viuda, recopila la obra, pero hace una recopilación en 2 tomos y a esa obra, ¿no?, bibliográfica la llama Orpheus Britannicus. Mira, convengamos que Orfeo, según la mitología, es el que le da la música a los humanos. O sea, es el que le enseña música a la humanidad. Es la mitología griega, ¿no? Y que estaba muy en boga en esa época, ¿no? En el barroco es como que se retoma el retorno. Toda la idea. Sí, el retorno a toda la idea mitológica. A lo greco-romano. Bueno, y vos sabés que está enterrado en Westminster, Henry Purcell, debajo de su clavicémbalo. Ah, mira, no lo enterraron, o sea, en un cementerio común, abajo de su instrumento. Abajo de su instrumento, con una lápida que a mi humilde entender dice algo hermosísimo, que más de uno queremos tener una lápida así, realmente. Contanos. Dice, aquí yace el honorable Henry Purcell, quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito donde su armonía puede ser superada. Es muy bueno, es muy bueno. Está muy bueno. Y otra anécdota interesante con, bueno, su deceso, digamos,
básicamente, así como me hace acordar un poco a Lully, ¿no? Que Lully se lastima el pie y muere por eso. Parcell, lo que dicen, no saben bien qué le pasó, pero se enfermó después de tocar en vivo al aire libre. Y eso lo llevó a su deceso. Ahora, claro. Detalle interesante. El día de su funeral tocaron una marcha fúnebre compuesta por él. ¿Cómo es eso? Él la había compuesto para la reina. Cuando muere la reina, la marcha fúnebre la compone Parcell. Y cuando él muere, un tiempito después, tocan esa misma marcha fúnebre para su procesión o su entierro. Claro. Así que tenemos una persona que, más allá de que ha vivido una vida de un barroco tradicional, ha tenido, sus canciones han atravesado la línea temporal y hoy por hoy sigue siendo recordado. Hay festivales de Parcell, hay gente que sigue tocando a Parcell y tiene temas fantásticos. Es muy recomendable. El rondó que tocamos hace un ratito es como el más conocido de él, pero tiene muchos temas interesantísimos para que escuchen. Así que, sin más vueltas, les mandamos un gran saludo a todos. Y recordándoles que si les gustó, pueden activar las notificaciones para tener siempre ahí lo último que salga del podcast, siempre al día. Pueden recomendarnos si les gustó, por supuesto, y pueden seguirnos en las redes, por ejemplo, en Instagram, ensamble.euterpe. Y allí buenísimo. En nuestra bio está el resto de los links para estar siempre comunicados. Excelente, y ahí van a poder ver todas las fechas en vivo, bueno, todo lo que va a ir saliendo de Euterpe. Así que sin más, les mandamos un abrazo a la distancia y los invitamos a nuestros próximos capítulos de este podcast de Euterpe que le dimos el nombre de La Vuelta al Ritmo por todo el mundo.